Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues hoy vamos a estar en nuestro Fire to Steed o Android TV, ¿vale? Desde la aplicación Downloader, que ya hemos visto por el canal. Vale, ese era Streamio, que os animo, os invito a probarlo, que está muy bien, Streamio. Y nada, pues vamos a instalar, a lo que íbamos al medio, Moonlight, ¿vale? Para el que no lo conozca, creo que lo he tratado en el otro canal, del de juegos, pero bueno, como ahora lo vamos a instalar en Fire to Steed, es una aplicación que vamos a poder instalar en nuestro Android TV, en nuestro Fire to Steed, en nuestro móvil. Voy a ir bajándomelo, ¿vale? Este de APK, vamos a ir instalándolo. Si ves esto, es que ha funcionado, ¿vale? El logotipo corresponde, vamos a instalar. Para poder hacer streaming de nuestros juegos que tengamos en un ordenador. Nuestro ordenador servirá como servidor y nosotros nos conectaremos a él para poder jugar en la nube. ¿Veis? Aquí ya lo tenemos instalado. Le vamos a abrir y va a escanear. Mira, ya me encuentra mi portátil, así que va de lujo, va fino, filipino. Tengo vídeos de esto, de cómo se configura y demás. Dame un segundo. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros, juegos y otras cositas varias, ¿vale? Pues aquí ya lo habría configurado, aceptado en mi PC, mi servidor, que tiene instalado el Sunshine, ¿vale? Y la aplicación del programa del servidor, del ordenador Windows, donde tiene los juegueles instalados, y pues eso, el que actúa del servidor es la aplicación Sunshine. Y luego los clientes, este que estamos instalando, es la aplicación Moonlight, que se puede instalar en un Android o en otros equipos, FireTubes y demás. Y nada, como veis aquí, pues ya tendríamos los juegueles que yo tengo compartido. Entonces yo podría venir por uno, por aquí, y seleccionarlo y se me va a arrancar. Si os mola este tipo de vídeos, este sistema, comentármelo, os dejaré los vídeos que ya hemos hecho en el otro canal de juegos, aunque haré alguno más en plan tutoriales y todo eso para poder instalarlo. Pero como veis, pues ya lo tenemos aquí funcionando. Y con esto ya nos podríamos salir y usaríamos lo que os voy a enseñar, el Downloader, para instalar la aplicación, que el Downloader lo hemos visto mucho por el canal y es un programa que nos permite hacer como atajos, acortador de URL, podríamos decir, aparte de ser un navegador, y nos permite poner aquí un código y que nos lleve directamente al ejecutable o a una dirección web. Os he puesto la página directamente, pues se sacan actualizaciones. Como habréis visto, es el no root. Le vamos aquí home. El código es este que tenemos aquí. Lo pondríais. Le vamos a ir aquí a Go. Y como veis, ya te lleva a esta URL. Podrías poner esto arriba también. ¿Vale? Y nada, pues ya lo tendríamos, ya sería cuestión de instalarlo y disfrutar. Si os mola este tema, pues dejadme un comentario, un like y os traigo un vídeo tutorial, tutoriales específicos de, pues eso, de Sunshine y de Moonlight. Así que nada amigos, lo dicho, si te gusta este vídeo, dale un like y suscríbete, que me ayuda mucho y es gratis. Si tienes algún comentario, pues déjalo en los comentarios, que lo leo en la medida posible contesto. Y si tienes un problema, indica concretamente qué problema, que la gente dice, no funciona, es un mojón. Así ayuda, va a ser difícil dártela. Entonces, bueno, y nada, que si quieres soporte Bit y grupos Bit con repositorio Bit, pues hacerte miembro del canal. Así que nada, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.